Hola, buenas tardes, estudiantes de séptimo básico. Espero que estén bien junto a su familia, que estén disfrutando su familia también en esta época de emergencia sanitaria. Y básicamente que igual pedirle que se cuiden todo lo que compone o todo lo que conlleva este proceso de emergencia. Este video lo hago básicamente por explicar la guía que se ha entregado durante esta semana, que habla sobre una parte de la caída del Imperio Romano, y por el otro lado es una evaluación formativa de lo que hemos visto en la unidad completa, ¿ya? Así que yo la proyecto acá la imagen. Ujú. Ya está la guía de aprendizaje. Dice objetivo 7 relacionar las principales características de la civilización romana, derecho, organización burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros, con la extensión territorial de su imperio, la relación con los pueblos conquistados y el proceso de romanización y la posterior expansión del cristianismo. Entonces, esto corresponde a la lección número 3 de la unidad número 2. Caída del Imperio Romano. Dice en la primera pregunta, él o los estudiantes deben responder a la actividad de la página 101 del texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales que hace referencia a la caída del Imperio Romano. Sin embargo, debe seguir los procedimientos que están descritos ahí. Ya, entonces vamos al libro. No, tengo que volver a compartir. Vuelvo a compartir acá. Estamos en... acá está. Disculpen. Ya. Entonces, en grupo, bueno, no lo van a hacer en grupo, lo tienen que hacer en forma individual. Realiza la siguiente actividad. Utilizando la fuente que está en esta página, creen un esquema que permite explicar la relación entre el Imperio Romano y el cristianismo. Entonces, el tema se basa básicamente cuál es la relación que existe entre el Imperio Romano y el cristianismo. El cristianismo como tal no es lo mismo que actualmente la Iglesia Católica, porque el cristianismo tiene el cristianismo de esa época es más puro o es más original a lo que tenemos actualmente. Porque el cristianismo que está ahora es un católico apostólico romano que se nutre de diferentes civilizaciones o de diferentes culturas. Por ejemplo, cuando usted ve la aureola, dentro de algunos cuadros, pinturas, tenemos a Jesucristo con una aureola. La aureola no es cristiana, sino que es pagana. Se da a los pueblos bárbaros que invadieron Roma durante los últimos años del Imperio Romano. Esa aureola es pagana, no es cristiana, no es católica como tal. Las figuras cristianas, esa escultura, tampoco es cristiano. Esa figura de yeso no es cristiano. De hecho, en la misma Biblia lo indica que la figura de yeso no es representativa del mundo católico. En una época hubo una guerra que se llama la guerra iconoclasta, que fue una guerra de imágenes. Entonces el cristianismo puro no tenía figura de yeso, ni tampoco la aureola, sino que tenía la Biblia o algunos libros, algunos los relatos del cristianismo como tal. Entonces, ¿para qué hacen esta figura y eso? ¿Cuál es la finalidad? Es básicamente difundir de mejor manera el cristianismo y llegar a más personas. Entonces, tienen que explicar cuál es la relación del Imperio Romano y el cristianismo. Segunda pregunta. ¿Qué conceptos cristianos se encuentran en el mensaje del apóstol Pablo a los Galatas? Explique. Entonces, en la pregunta número 2 tiene que explicar cuál es el mensaje o qué conceptos cristianos están dentro del mensaje del apóstol Pablo. Y 3, elabore un escrito en el que desarrolle la idea de religión perseguida a religión oficial. Exponga su escrito en el resto del curso. Básicamente usted tiene que escribir un pequeño relato en torno a esta frase de religión perseguida. El cristianismo, en pocas palabras, fue perseguido en los primeros años. Ustedes saben que Jesucristo fue de alguna manera enjuiciado, un juicio corto, a un juicio a través de lo oral, si las personas gritaban en torno a quién moría y quién no. Donde Poncio Pilato se lavó las manos de este proceso porque en el fondo él supuestamente con el lavamanos no tiene la culpa, sino que el pueblo. Y crucifica a Jesucristo. Es decir, en pocas palabras, la religión cristiana es perseguida. Sin embargo, cuando Constantino lo transforma en religión oficial y Teodosio lo profundiza, el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio Romano. Y como es religión oficial, hace lo mismo que hacían con ellos, es decir, persigue a la religión pagana. Entonces, usted tiene que elaborar un buen escrito en base a todos los textos que dice, de religión perseguida a religión oficial. Exponga su escrito al relato del curso, al resto del curso. ¿Ya? Eso es en pocas palabras la actividad de la pregunta número 1. Ahora vamos a la pregunta número 2. Volver a compartir. Ya.
Y la pregunta 2 dice, la estudiante o la estudiante debe responder la actividad de la página 106 y 107 del texto de Historia, Geografía y Ciencias Sociales que hace referencia al legado de la cultura greco-romana, Grecia y Roma. Cuando hablamos de cultura greco-romana, hablamos principalmente de la cultura griega y Roma, la fusión de las dos. Porque en pocas palabras, toda la herencia, toda la herencia de la cultura occidental se da a través de Grecia y Roma. Ahora vamos a dejar de compartir y volvemos a compartir el texto y buscamos ahora la página. Me confundí acá. 101. Me pasé. No, está bien. Ya, 106 dice acá, la primera, lee el texto y luego responde según los autores que hemos heredado de la... disculpe, lee el texto y responde según los autores que hemos heredado de la griego y romano. ¿Qué elemento destacaría y por qué? Es decir, primera pregunta, ¿cuáles son estos elementos que fueron heredados de Grecia y Roma? ¿Y qué elementos tú destacarías? ¿O cuál de esos elementos que tú mencionas sería más importante para ti y por qué? Eso es lo que te pregunta. La siguiente página, la página 107, aparecen unas preguntas. Dice, 2. Observa las imágenes y luego responde qué elementos del legado clásico, cuando hablamos del legado clásico, Grecia y Roma, se observa en ellas. ¿Por qué artistas y pensadores de distinta época habrían recurrido al mundo clásico como con fuente de inspiración para su obra? Entonces, ¿por qué diferentes autores de todos los años, de todos los siglos, han recurrido a los autores clásicos para poder encontrar inspiración? ¿Por qué? Ahí en base a eso te sale. Y por último, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de época clásica? ¿De qué manera crees tú que expresa hoy en día el legado clásico? Eso es en pocas palabras lo que le pregunta. Ahora vamos a la siguiente actividad. Chuta, de eso tengo que compartirlo igual. Ahí está. Y evaluación formativa. La evaluación formativa básicamente ya eso ya nosotros lo vimos en una época, bueno, fue una evaluación diagnóstica. La evaluación formativa es lo que yo quiero ver, qué es lo que han aprendido durante esta trabajo de esta unidad a través de vía remota. ¿Ya? ¿Qué es lo que han aprendido realmente ustedes? Y dice, lee la siguiente fuente y luego responde la pregunta 1 al 3. Entonces veamos cuáles son las preguntas. ¿Cómo funciona la democracia ateniense? Ya, ¿cómo funcionaba la democracia ateniense? 2. ¿Qué funciones debían cumplir un ciudadano ateniense? ¿En qué se asemeja y diferencia con la ciudadanía chilena actual? Entonces veamos el texto, leamos el texto. La idea central de la democracia ateniense fue la supresión de la distinción entre ciudadanos y gobernantes, entre Estado y sociedad. Así, en la antigua Grecia los ciudadanos eran al mismo tiempo sujetos de autoridad política y creadores de reglas. Para los atenienses, el concepto de ciudadano implicaba a alguien que llevaba a cabo esas funciones por medio de la participación directa en los asuntos del Estado. Así, las características más importantes de la democracia ateniense fueron, por un lado, la participación directa del cuerpo ciudadano en el gobierno de la ciudad, y por otro, la elección al azar de quienes ocupaban los puestos de gobierno. Ahora bien, no olvidemos que el gobierno ateniense excluía a las mujeres, y a los extranjeros y a los esclavos, razón por la cual podemos afirmar que prescindía del valor de la igualdad y de la libertad de los grupos excluidos. En pocas palabras, la democracia ateniense se basaba en que todos los ciudadanos, aparte de ser ciudadanos, también eran parte del gobierno o tenían alguna injerencia. Ahora no, ahora nosotros elegimos a nuestros representantes que van a estar dentro del gobierno, es decir, nosotros elegimos a un presidente de la República, elegimos, ahora se elegir intendentes y gobernadores, también elegimos a un alcalde y al consejo municipal. Y por otro lado también elegimos a los legisladores que van a crear leyes o reglas. Antes no, antes ellos hacían toda la pega, ¿ya? Y además no había una igualdad y una libertad como existe ahora. Ahora todas las personas pueden votar, eso sí, teniendo la mayoría de edad, que en este caso es 18 años de edad. Mujeres, hombres, los extranjeros si tienen su visa, su nacionalidad y todo, pueden votar también. Entonces esa antiguamente no existía, la mujer era de categoría de segunda categoría. Entonces, en base a ese texto tenemos que responder la pregunta 1, 2 y 3. Ya, dice acá, lee la siguiente fuente y luego responde la pregunta
Las preguntas 4 a 6. Veamos las preguntas. De acuerdo con el documento 1, ¿en qué consistió el derecho romano? Entonces ya tenemos un atisbo de que el texto se trata de Roma. Según el documento 2 y 3, ¿cuál fue el legado de los romanos en la organización política de Chile? Y 6, ¿por qué las leyes deben estar escritas y ser conocidas por todos? Explica. Y el texto 1, quizá el aporte más importante de Roma a la cultura fue el derecho romano. Durante largo tiempo el derecho romano estuvo limitado a sola ciudad de Roma y a sus ciudadanos. Posteriormente se extendió sobre todo en un imperio hasta que finalmente fue codificado por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Los principios fundamentales del derecho romano poseen un valor universal y se han incorporado a la legislación de todos los pueblos civilizados. Entre estos principios pueden destacarse los siguientes: las leyes deben ser públicas y escritas, la ley debe proteger a las personas y a sus bienes. Una persona acusada debe ser considerada inocente mientras no sea probado su culpa. 6. Todos los hombres son iguales ante la ley. Texto número 2. Artículo 5. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y también por las autoridades que esta constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Artículo 6. Los órganos del Estado deben someterse a una acción a la constitución y las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Constitución política. Cuando hablamos de constitución es la carta magna que tiene dentro del Estado. Tiene las normas, los derechos y los deberes, las leyes que están. ¿Ya? Y así se regula la vida política, económica y social del país. Entonces, de acuerdo al documento número, ¿de qué se trata el derecho romano? Según el documento 2, ¿cuál fue el legado de Roma para la política chilena? ¿Y por qué la ley debe estar escrita y conocida por todos? Eso es básicamente la actividad. Ya. Si usted tiene alguna duda en torno a la guía que se entregó esta semana, usted me lo puede enviar a través de correo electrónico, mi Gmail, franciscomeneses@gmail.com, o si no, en el Classroom del séptimo básico, enviar su duda, yo voy a estar siempre atento y respondiendo, ¿ya? Así que espero que le vaya bien, que estén bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Lo más probable que hagamos con lo que hicimos con el séptimo B, una clase online, para tratar este tema de la época cristiana y dar paso a lo que es la primera unidad, que es los primeros atisbos de la Europa medieval. También va a haber clase grabada, quizás subir al Classroom, así que estén atentos y respondan las guías. Y si tienen alguna duda, me la hacen llegar. Así que nos estamos viendo, que estén bien, chao, cuídense.